Aquel día Carmen Martínez se despertó con una sensación especial de determinación. Fuera brillaba una clara mañana de abril, los rayos de sol se filtraban a través de las finas cortinas, creando dibujos caprichosos en la pared. Carmen se estiró en la cama y miró a su marido dormido a su lado. Miguel estaba de espaldas a ella, su respiración era profunda y acompasada. Los últimos 3 meses había estado llegando a casa cada vez más tarde, justificándolo con horas extras en su nuevo puesto. Después de ser despedido de su prestigioso trabajo en una empresa de inversiones, tuvo que emplearse como un simple gestor de ventas con un salario más modesto. Carmen entendía cómo esto afectaba a su orgullo y trataba de apoyar a su marido en todo. Pero hoy era su día libre y había decidido firmemente poner orden en el apartamento. Especialmente en la habitación de su hijo Pablo, de 6 años, que hacía tiempo se había convertido en un verdadero almacén de juguetes, libros y manualidades infantiles. «Miguel, ¿hasta qué hora trabajas hoy?», preguntó en voz baja, tocando ligeramente el hombro de su marido. Él se sobresaltó y se giró bruscamente hacia ella, como si lo hubieran sacado de un sueño profundo. ¿Qué? Sus ojos estaban nublados por la falta de sueño. Hoy, hasta las 8, supongo. Clientes, reuniones, murmuró y se sentó en la cama, frotándose la cara con las manos. ¿Otra vez? Carmen no pudo ocultar su decepción. Pablo tiene un festival en la guardería dentro de 2 días, prometiste ayudar con el disfraz. Lo recuerdo, dijo Miguel apresuradamente, evitando su mirada. Pasaré por la tienda hoy y compraré todo lo necesario. En su voz aparecieron matices de irritación que Carmen había aprendido a reconocer durante sus 12 años de matrimonio. Decidió no presionar. Últimamente Miguel se había vuelto distante, retraído, como si algo le pesara. Ella lo atribuía al estrés del nuevo trabajo y a la pérdida de su estatus anterior. Miguel se duchó rápidamente, desayunó a toda prisa y, tras dar un beso en la mejilla a Carmen, se fue a trabajar. Pablo seguía durmiendo, y Carmen decidió no despertarlo. Los fines de semana eran la única oportunidad para que el niño durmiera hasta tarde. Preparándose un café fuerte, mentalmente elaboró un plan de limpieza. Primero el salón, luego la cocina, el baño, su dormitorio y, finalmente, lo más difícil, la habitación de Pablo. El niño odiaba categóricamente que mamá pusiera orden entre sus juguetes y libros, afirmando que tenía su propio sistema. Pero Carmen sabía que sin la intervención de los padres, ese sistema pronto sepultaría a su propio inventor. A mediodía Pablo se despertó y Carmen le preparó el desayuno. El hijo era la viva imagen de su padre, el mismo pelo castaño, los mismos ojos gris azulado, la mirada pensativa y la barbilla obstinada. Solo en carácter el niño se parecía más a su madre, igual de enérgico, impulsivo y emocional. «Mamá, ¿papá vendrá esta noche?», preguntó Pablo, terminando su tortilla. «Por supuesto», sonrió Carmen. «Pero tarde, tiene mucho trabajo». «Ya veo», dijo el niño arrastrando las palabras, y en su voz Carmen percibió una extraña comprensión, impropia de un niño de 6 años. «¿Por qué?», se alarmó ella. «Nada», Pablo se encogió de hombros. Solo preguntaba. Después del desayuno, Carmen le dio a su hijo 2 opciones, o ayudarla con la limpieza o ir a pasear con la abuela, que vivía en el portal de al lado y adoraba pasar tiempo con su nieto. Previsiblemente, eligió a la abuela y media hora después Carmen se quedó sola en el apartamento. A las 3 de la tarde ya había limpiado el salón, la cocina y el baño. Carmen hizo una pequeña pausa, tomó un té y, con renovadas fuerzas, se dirigió a la habitación de Pablo. El caos que reinaba allí la hizo suspirar. Pablo definitivamente había heredado de su padre ese desorden creativo. Empezó por la cama, arregló las sábanas, recogió calcetines y camisetas dispersas. Luego pasó al escritorio, lleno de cuadernos de dibujo, lápices, rotuladores y plastilina.
En los cajones del escritorio encontró decenas de robots Transformers, soldaditos y pequeños coches. Al llegar al gran baúl de madera con juguetes, Carmen comenzó a revisarlos, apartando aquellos que Pablo había superado claramente. Se los daremos al pequeño Tomás de al lado, pensó, examinando sonajeros y pirámides. Entre el caos de juguetes infantiles encontraba verdaderos tesoros, el primer gorrito tejido de Pablo, su etiqueta de la maternidad, un diminuto calcetín que había perdido su par. En el fondo del baúl, bajo una capa de peluches, Carmen palpó algo consistente. Al sacarlo, vio que era una gran carpeta para dibujos. A Pablo le encantaba dibujar y Carmen siempre fomentaba la creatividad de su hijo, colgando sus mejores trabajos en las paredes de la habitación. Con una sonrisa, abrió la carpeta y comenzó a revisar los dibujos. Aquí estaba un sol con rayos como tentáculos, allí algo que parecía su gato Bigotes, y aquí un retrato familiar, 3 figuras cogidas de la mano, una alta con pelo corto, Miguel, otra más baja con pelo largo, ella, Carmen, y una muy pequeña, Pablo. Carmen pasaba las hojas, enternecida por la espontaneidad infantil, cuando de repente su mirada se detuvo en algo inusual. Sacó la hoja y la examinó atentamente. En el dibujo aparecía un hombre que, al parecer, era Miguel, el mismo pelo corto, la camisa azul que tanto le gustaba a su marido. Junto a él había una figura femenina con largo pelo pelirrojo vestida con algo brillante. Se cogían de la mano, y en la parte inferior de la hoja, con una letra infantil e irregular, estaba escrito, «Mi nueva mamá». Carmen sintió un nudo en la garganta y sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué es esto? ¿Una fantasía infantil o...? Febrilmente empezó a revisar los demás dibujos, pero no encontró nada similar. No supo cuánto tiempo estuvo sentada en el suelo de la habitación, mirando ese dibujo, cuando la puerta principal se cerró de golpe y se oyó la alegre voz de su hijo. «Mamá, hemos vuelto. La abuela me compró un helado». Carmen escondió rápidamente el dibujo en el bolsillo de sus pantalones y fue a recibir a su hijo y a su suegra. Por la noche, después de que Pablo se durmiera y Miguel aún no hubiera regresado del trabajo, Carmen sacó el fatídico dibujo y volvió a estudiarlo detenidamente. La figura femenina estaba dibujada con rotuladores brillantes, pelo pelirrojo, un vestido verde intenso, unos extraños dibujos en la cara. «Mi nueva mamá», estas 3 palabras escritas por la mano infantil se clavaban en su corazón como una astilla. ¿Qué podía significar esto? ¿Acaso Miguel? No, no puede ser. ¿Se aman? Sí, en los últimos meses la relación se había vuelto más tensa, pero era por las dificultades financieras, por el cambio de trabajo, por el estrés. Carmen recordó cómo conoció a Miguel hace 14 años. Ella era estudiante de filología y él un prometedor financiero. Les unió su amor común por los viajes y los libros. Los 2 primeros años de matrimonio fueron idílicos, luego nació Pablo, y la vida se llenó de nuevos colores y nuevas dificultades. La carrera de Miguel iba en ascenso, compraron un amplio apartamento en un buen barrio, viajaban al extranjero 2 veces al año. Pero hace 6 meses su empresa de inversiones quebró y de repente se quedó sin trabajo. Tuvieron que apretarse el cinturón, renunciar a muchos placeres. Durante 3 meses Miguel buscó un trabajo acorde a su cualificación, pero finalmente aceptó un puesto de gestor de ventas en una empresa que comerciaba con materiales de construcción. El salario era 3 veces menor que el anterior, pero era mejor que nada. Carmen apoyaba a su marido como podía, le decía que era temporal, que todo se arreglaría, pero veía cómo le corroía la culpa y el sentimiento de fracaso. Se volvió irritable, retraído, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, explicando que necesitaba recuperar el tiempo perdido. ¿Y si era mentira? ¿Y si todas esas horas extras eran solo una coartada ¿para qué? ¿Para una aventura? Carmen sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No, Miguel no era así. 12 años de matrimonio no son una broma. Tienen un hijo, planes comunes, un futuro compartido.
Pero el dibujo, ese maldito dibujo no le dejaba en paz. ¿De dónde sacó Pablo la imagen de esa mujer pelirroja? ¿Por qué la llamó nueva mamá? La puerta de entrada crujió suavemente y Carmen oyó cómo Miguel se descalzaba con cuidado en el recibidor. Escondiendo rápidamente el dibujo bajo un cojín del sofá, fingió estar leyendo un libro. «Hola», dijo Miguel con cansancio, entrando en el salón. «¿Aún no duermes?» «Te estaba esperando», respondió Carmen, observando atentamente a su marido. Parecía agotado, ojeras oscuras, piel pálida, corbata mal anudada. En sus manos llevaba una bolsa de una tienda infantil. «Mira, compré todo lo que me pediste para el disfraz», dijo, entregando la bolsa a Carmen. «Hay tela de satén, botones, hilos». «Gracias», Carmen tomó la bolsa sin apartar los ojos de su marido. «¿Cómo fue el día?» Como siempre, Miguel se encogió de hombros. «Reuniones, llamadas, informes. Estoy agotado. Me ducho y a dormir. Mañana hay que madrugar». Se dirigió al baño, y Carmen se quedó sentada, apretando la bolsa con la tela. Algo en el comportamiento de su marido le pareció extraño. Normalmente, incluso cansado, se interesaba por cómo había pasado ella el día, cómo estaba Pablo. Pero hoy prácticamente había huido de la conversación. Miguel tomó una ducha rápida y, deseando buenas noches a Carmen, se fue a dormir. Ella se quedó un rato más en el salón, pensando en qué hacer a continuación. ¿Preguntar directamente a su marido por el dibujo? Pero, ¿qué exactamente? ¿Quién es esa mujer pelirroja con la que me estás engañando? Absurdo y humillante. Además, si estaba equivocada, esto podría causar un daño irreparable a su relación. No, primero necesitaba averiguarlo por sí misma. Entender de dónde había surgido esa nueva mamá en la imaginación de Pablo. Carmen decidió preguntarle contacto a su hijo sobre el dibujo al día siguiente y mientras tanto simplemente observar a su marido. Con estos pensamientos se dirigió al dormitorio. Miguel ya dormía, vuelto hacia la pared. Carmen se acostó a su lado, mirando al techo. No conseguía conciliar el sueño, en su cabeza daban vueltas fragmentos de pensamientos y recuerdos. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía en su relación esa ligereza y apertura que había antes? ¿Cuándo fue la última vez que realmente conversaron, y no solo discutieron sobre minucias domésticas? ¿Cuándo rieron juntos o hicieron planes para el futuro? Carmen se giró de lado y miró a su marido dormido. En la oscuridad solo podía distinguir el contorno de su figura. El hombre con el que había vivido 12 años de repente le pareció un extraño y desconocido. ¿Quién eres, Miguel Martínez? ¿Y qué me estás ocultando?, pensaba mientras se sumía en un sueño inquieto. La mañana comenzó como de costumbre. Miguel se levantó antes que todos, se preparó rápidamente y se fue a trabajar, dejando una nota en la mesa de la cocina: «Hoy me retrasaré de nuevo. No me esperéis para cenar. Besos, M». Carmen miraba su caligrafía, clara, con una ligera inclinación a la derecha, tan familiar, y sentía cómo crecía la ansiedad en su interior. Después de despertar a Pablo y prepararle el desayuno, decidió que era el momento de hablar. El niño estaba sentado a la mesa, concentrado en remover el cacao con una cuchara, inusualmente silencioso. «Pablo, ayer estuve ordenando tu habitación y encontré muchos dibujos interesantes», dijo Carmen como de pasada, sentándose frente a su hijo. «Ajá», murmuró Pablo sin levantar los ojos de la taza. «Me gustó especialmente uno», continuó Carmen, tratando de que su voz sonara despreocupada. «Donde aparecen papá con una mujer, y tiene escrito: mi nueva mamá». «¿Me cuentas qué dibujo es ese?». Pablo levantó los ojos, y Carmen vio en ellos una extraña expresión, una mezcla de sorpresa y cierta astucia infantil. «Ah, ese», dijo el niño arrastrando las palabras. «Es un secreto». «¿Un secreto?». Carmen intentó sonreír. «¿De mí?». «No, simplemente», Pablo dudó.
papá dijo que es una sorpresa para ti. Yo no debía dibujarlo, pero lo hice. El corazón de Carmen se saltó un latido. ¿Sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa? Pablo, ¿quién es esa mujer?, preguntó, sintiendo cómo se le secaba la boca. La señora pelirroja, respondió Pablo simplemente. Es amiga de papá. Es guapa y amable. ¿Y dónde la viste? Carmen apenas controlaba el temblor en su voz. En el trabajo de papá. Fuimos allí el sábado pasado, cuando tú estabas en casa de la tía Elena. Papá dijo que tenía asuntos urgentes. Carmen recordó. Hace 2 semanas, efectivamente, había ido a ayudar a su hermana Elena con una mudanza. Miguel dijo que se quedaría en casa con Pablo. ¿Así que había mentido? ¿Había llevado a su hijo y había ido, ¿a dónde? ¿A ver a esa mujer pelirroja? ¿Y vais allí a menudo?, preguntó Carmen, intentando sonar despreocupada. A veces, Pablo se encogió de hombros. Cuando tú no estás en casa. Mamá, ¿puedo tomar más cacao? Claro, respondió Carmen mecánicamente, sirviéndole más a su hijo. Los pensamientos giraban en su cabeza como un torbellino. Miguel se ve con alguna mujer. Lleva a su hijo con él. Le dice que es una sorpresa para mamá. ¿Qué engaño tan monstruoso es este? ¿Y desde cuándo está ocurriendo? Pablo, ¿hay mucha gente en el trabajo de papá?, continuó Carmen con sus preguntas. Sí, asintió el niño. Hay muchas señoras y señores diferentes. Papá dice que es una oficina, pero no se parece a una oficina. Se parece a un circo. Carmen frunció el ceño. ¿Un circo? ¿Qué lugar de trabajo tan extraño? Miguel decía que trabajaba en una empresa que vendía materiales de construcción. ¿Y qué hace papá allí?, preguntó ella. De repente Pablo se sobresaltó y se tapó la boca con la mano, como si hubiera dicho algo inapropiado. Oh, eso también es un secreto, dijo avergonzado. No debo contarlo. Papá prometió que pronto lo sabrás todo. ¿Cuándo es ese pronto? Carmen sintió cómo la irritación le subía a la garganta. Secretos, misterios, engaños. Toda su vida familiar de repente se había convertido en una telenovela. En tu cumpleaños, soltó Pablo y enseguida se mordió la lengua. Ay, no debería haberlo dicho. Papá se enfadará. Carmen respiró hondo. Faltaban 2 semanas para su cumpleaños. Así que alguna sorpresa se estaba preparando precisamente para esa fecha. Pero, ¿qué tipo de sorpresa podía ser, relacionada con una mujer pelirroja a quien su hijo ya consideraba su nueva mamá? No te preocupes, Carmen acarició la cabeza de su hijo. Papá no se enfadará. Este será nuestro pequeño secreto, ¿vale? Pablo asintió inseguro, terminó su cacao y pidió permiso para ir a jugar a su habitación. Carmen se quedó sola en la cocina, tratando de unir toda la información obtenida. Así que Miguel se ve con alguna mujer pelirroja, y sus encuentros ocurren en su trabajo, que se parece más a un circo o a una agencia de eventos. Lleva a Pablo con él y no oculta a su hijo su relación con esta mujer. Más aún, a juzgar por el dibujo, permite que Pablo piense que esta mujer podría convertirse en su nueva mamá. Estos pensamientos provocaron náuseas en Carmen. ¿Cómo podía hacerlo? Después de tantos años de matrimonio, con su hijo en común, en su apartamento compartido. ¿Significa que todas esas horas extras y retrasos eran solo una tapadera para verse con su amante? Y entonces se le ocurrió. Hoy me retrasaré de nuevo. No me esperéis para cenar, ¿y si va a verla de nuevo? ¿A esa pelirroja destructora de hogares? ¿Y si lo siguiera esta noche? Carmen se levantó decidida de la mesa. Sí, eso es exactamente lo que haría. Basta de adivinar y sufrir por la incertidumbre. Hoy descubriría la verdad, por amarga que fuera. Esa noche Carmen dejó a Pablo con la abuela, mintiendo que tenía una reunión urgente con un cliente,
trabajaba como diseñadora de interiores freelance. Apostada en una cafetería frente a la oficina de Miguel, esperaba el final de su jornada laboral. La jornada en la empresa terminaba a las 6 y exactamente a las 18:05, Carmen vio a Miguel salir por las puertas de cristal del edificio de oficinas. No estaba solo, a su lado caminaba su colega Javier, a quien Carmen conocía. Conversaban animadamente sobre algo, luego se estrecharon las manos y se fueron en direcciones diferentes. Miguel se dirigió hacia la estación de metro, y Carmen, cubriéndose con la capucha de su chaqueta y poniéndose gafas oscuras, lo siguió, tratando de mantener una distancia segura. Se subieron al mismo vagón, pero en extremos diferentes. Carmen se sentía como la protagonista de una película de espías, y eso la incomodaba. Nunca en su vida hubiera imaginado que estaría siguiendo a su propio marido. Después de 5 paradas, Miguel salió del vagón. No era su estación habitual y estaban en un barrio que raramente frecuentaban. Carmen se apresuró tras él, zigzagueando entre la multitud de pasajeros vespertinos. Al salir del metro, Miguel caminó con paso seguro por la calle, como si conociera bien el camino. Carmen lo seguía, manteniéndose en la sombra de los árboles y ocultándose detrás de los transeúntes. Después de 10 minutos de este seguimiento, Miguel giró hacia el patio de un edificio residencial y desapareció en el portal. Carmen se quedó indecisa. ¿Entrar tras él? ¿Y luego qué? ¿Llamar a todas las puertas buscando a la amante pelirroja de su marido? Absurdo y humillante. Decidió esperar junto al portal y observar cuándo saldría Miguel. Con suerte, no estaría solo y podría ver a su rival. Instalada en un banco junto al parque infantil, Carmen se preparó para una larga espera. Pero apenas 20 minutos después, la puerta del portal se abrió y salió Miguel, aunque con un aspecto completamente diferente al de antes. Carmen no podía creer lo que veían sus ojos. Miguel vestía un llamativo traje de payaso con grandes bolsillos y enormes zapatos rojos. Su cara estaba pintada con maquillaje blanco y rojo, y en su cabeza lucía una peluca de payaso de un intenso color naranja. Llevaba una gran bolsa de la que sobresalían objetos de colores. Junto a él caminaba una mujer joven, también con un disfraz escénico, un vestido verde brillante con una falda voluminosa y largo pelo pelirrojo recogido en una cola alta. Su rostro también estaba maquillado con pintura escénica, brillos verdes alrededor de los ojos, colorete intenso en las mejillas, labios de un rojo antinatural. ¿Un duende? ¿Un hada?, pensó Carmen. Hablaban animadamente, reían, y en algún momento la mujer dio a Miguel una palmada amistosa en el hombro. Luego se dirigieron juntos hacia un coche aparcado cerca, un viejo familiar que Carmen nunca había visto antes. Sin poder creer lo que veía, continuó observando a su marido. Miguel y la mujer pelirroja subieron al coche y se marcharon. Carmen rápidamente paró un taxi y pidió al conductor que siguiera al familiar, manteniendo cierta distancia. 20 minutos después llegaron a un restaurante a las afueras llamado El Torito de Oro, un lugar popular para celebraciones familiares. Carmen pagó al taxista y, saliendo del coche, se acercó cautelosamente al restaurante. A través de los grandes ventanales vio una celebración festiva, el cumpleaños de un niño. Por todas partes había globos, serpentinas, padres emocionados y niños felices. En el centro de la sala estaban Miguel en su traje de payaso y aquella mujer pelirroja, que ahora claramente representaba a un hada o una princesa. Organizaban juegos, Miguel sacaba juguetes y dulces de sus grandes bolsillos, hacía figuras con globos, mientras la mujer hada bailaba con los niños. Y entonces Carmen lo comprendió. Miguel no le estaba siendo infiel. Trabajaba como animador en fiestas infantiles. Junto con esta mujer formaban un equipo que entretenía a los niños. Por eso Pablo había dicho que el lugar de trabajo de papá se parecía a un circo. Por eso había globos y música alta. Pero, ¿por qué Miguel le había ocultado este trabajo extra? ¿Y por qué Pablo había dibujado a esta mujer con el título Mi nueva mamá?
Carmen sintió al mismo tiempo alivio y desconcierto. Alivio porque no había ninguna infidelidad, ninguna otra mujer, al menos no en el sentido que había imaginado. Desconcierto porque no entendía por qué su marido había necesitado convertir su vida en una novela policíaca con secretos y medias verdades. Se alejó de la ventana y se sentó en un banco del parque junto al restaurante. Necesitaba pensar en todo esto. El frío viento primaveral le calaba hasta los huesos, pero Carmen apenas lo notaba, sumida en sus pensamientos. La fiesta infantil duró aproximadamente 2 horas. Todo ese tiempo Carmen estuvo sentada en una cafetería al otro lado de la calle, observando lo que ocurría a través de la ventana. Vio cómo Miguel se entregaba al máximo, hacía malabares, mostraba trucos de magia, representaba divertidas escenas con la mujer hada. Los niños estaban encantados, los padres aplaudían. Carmen nunca había visto a su marido así, desinhibido, emocional, lleno de energía. En la oficina de la empresa de inversiones era reservado y formal. En la familia, cariñoso, pero a menudo cansado y silencioso. Pero aquí literalmente brillaba, y esto fue un verdadero descubrimiento para ella. Cuando la fiesta terminó y Miguel salió del restaurante con su compañera, Carmen comprendió que era hora de volver a casa. No quería que su marido descubriera que lo había estado siguiendo, ahora que el misterio principal estaba resuelto, necesitaba tiempo para decidir cómo actuar. Al volver a casa, recogió a Pablo de casa de la abuela y, después de acostarlo, se preparó para la conversación con Miguel. Él regresó alrededor de las 11 de la noche, cansado como siempre, pero en sus ojos había una expresión especial, una mezcla de satisfacción y orgullo. «Hola», dijo, entrando en el salón donde Carmen estaba sentada con un libro. «¿Qué tal el día?» «Instructivo», respondió ella, observando atentamente a su marido. «¿Y el tuyo?» «Normal», Miguel se encogió de hombros. «Mucho trabajo». Carmen dejó el libro y se enderezó en el sofá. «Miguel, tenemos que hablar». Algo en su voz lo hizo tensarse. Se sentó lentamente en el sillón frente a ella, mirándola interrogativamente. «Lo sé todo», dijo Carmen simplemente. «¿Qué exactamente?», preguntó Miguel con cautela, pero por su rostro pálido quedaba claro que entendía. «Sé que trabajas como animador en fiestas infantiles. Sé lo de tu compañera Ada. Sé que has llevado allí a Pablo». Miguel se cubrió la cara con las manos y permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego levantó lentamente la mirada hacia su esposa. «¿Cómo te enteraste?» «Primero encontré el dibujo de Pablo», Carmen sacó del bolsillo la hoja doblada y la puso sobre la mesa. «Luego interrogué a nuestro hijo. Y hoy te seguí». «¿Me seguiste?» En la voz de Miguel sonó indignación, pero se apagó rápidamente. «Aunque yo tengo la culpa. Debería habértelo contado desde el principio». «¿Por qué no lo hiciste?» Carmen se inclinó hacia adelante. «¿Por qué me lo ocultaste?» Miguel respiró profundamente y se recostó en el sillón. «Por vergüenza», confesó. «Después de que me despidieran de Inverfinanza, busqué trabajo durante 3 meses. Envié cientos de currículums, pasé decenas de entrevistas. Pero siempre recibía negativas. Crisis, recortes, optimización. Al final conseguí trabajo en materiales de construcción, pero el salario allí, ya sabes. 3 veces menos que antes. Apenas llegábamos a fin de mes». Se calló, ordenando sus pensamientos. Y entonces, casualmente me encontré con Laura, una antigua conocida. Estudiamos juntos en la universidad. Trabaja en la agencia de eventos Alegría, que organiza fiestas infantiles, eventos corporativos, bodas. Estuvimos charlando y me contó que les faltaban hombres animadores. Me ofreció un trabajo extra. Al principio me negué, ¿qué clase de payaso iba a ser yo? Pero luego pensé, ¿por qué no? Es dinero adicional, además el trabajo es por las tardes y los fines de semana, cuando estoy libre de mi trabajo principal.
Carmen escuchaba atentamente, sin interrumpir. La primera vez fue aterrador, continuó Miguel con una sonrisa inesperada. Tenía miedo de que los niños me abuchearan. Pero todo salió bien. A los niños les gustó. Y a mí también me gustó. Laura dice que tengo talento. Que estoy hecho para este trabajo. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo me sentí no como un fracasado, sino como alguien que hace algo que vale la pena. Dar alegría a los niños. Si viera sus caras cuando saco un conejo vivo del sombrero. ¿Por qué me lo ocultaste? Repitió Carmen su pregunta. Miguel bajó la mirada. Porque tenía miedo de que te rieras. Un analista financiero que se convirtió en payaso. Literalmente. Suena como un chiste. Me imaginaba contándote, querida, ahora soy payaso, y como me mirarías con lástima o, peor aún, con desprecio. Y tampoco gano tanto allí. No quería disgustarte aún más. ¿Y Pablo? ¿Por qué llevaste a Pablo contigo? Fue por casualidad, confesó Miguel. ¿Recuerdas cuando fuiste a ayudar a Elena con la mudanza? Laura me llamó, dijo que su fiesta infantil estaba en peligro, había enfermado el animador que debía hacer de pirata. Tuve que ir, y no tenía con quien dejar a Pablo, tu madre estaba en su casa de campo y la mía en un balneario. Lo llevé conmigo, pensé que se sentaría a un lado y jugaría con la tableta. Pero se entusiasmó tanto con lo que pasaba. Me miraba con unos ojos tan fascinados. Pensé que tal vez se sentiría orgulloso de mí cuando supiera que su papá no es solo un aburrido oficinista, sino también un mago y un ilusionista. ¿Y el dibujo? Carmen señaló la hoja de papel sobre la mesa. ¿Por qué llamó a Laura nueva mamá? Miguel se frotó el cuello con vergüenza. Es un malentendido. Laura hacía de hada madrina. Según el guión, debía adoptar a uno de los niños y convertirlo en príncipe. Pablo vio esta escena y luego preguntó si el hada podría adoptarlo a él también. Laura bromeando dijo que podría, pero entonces se convertiría en su nueva mamá. Era solo una broma, un juego infantil. No pensé que Pablo se lo tomaría en serio y lo dibujaría. Carmen se recostó en el sofá, tratando de asimilar todo lo que había escuchado. Su marido no le había sido infiel. Simplemente trabajaba como payaso para aportar dinero adicional a la familia. Y lo ocultaba por miedo a la humillación, por temor a parecer un fracasado ante sus ojos. ¿Por qué no confiaste en mí? Preguntó ella en voz baja. ¿Realmente pensaste que me reiría de ti o te despreciaría? ¿Por qué? ¿Por encontrar una manera de ganar dinero extra? ¿Por hacer felices a los niños? Miguel se encogió de hombros con culpabilidad. No sé. Supongo que fue mi orgullo. Cuando trabajaba en Inverfinanza, me sentía exitoso, realizado. Mantenía a la familia, no nos faltaba de nada. Y ahora, extendió las manos. Ahora soy un payaso. En el sentido literal de la palabra. No eres un payaso, Carmen negó con la cabeza. Eres una persona asombrosa y talentosa que encontró la fuerza para no rendirse cuando todo salió mal. Te preocupas por tu familia, traes alegría a los niños. Te admiro, no me río de ti. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Rápidamente se la secó con el dorso de la mano. ¿De verdad? De verdad, Carmen se sentó en el reposabrazos de su sillón y lo abrazó por los hombros. ¿Sabes? Me gustaría ver tu actuación. Creo que eres un payaso excelente. Miguel sonrió a través de las lágrimas. En realidad, pensaba invitarte. Laura sugirió hacerte una sorpresa por tu cumpleaños, un espectáculo entero solo para ti. Estábamos ensayando un número especial. Quería sorprenderte, alegrarte. Ya me has sorprendido, Carmen acarició suavemente su pelo. Y realmente estoy contenta. Contenta de que en nuestra vida no haya lugar para la infidelidad y la mentira. De que todo este tiempo hayas pensado en nosotros, en la familia.
Permanecieron abrazados durante mucho tiempo, hablando de todo lo que se había acumulado en los últimos meses. De miedos y esperanzas, de sueños y decepciones. De lo importante que es mantenerse abiertos el uno con el otro, incluso cuando parece más fácil ocultar la verdad. Los días siguientes estuvieron llenos de un nuevo sentimiento de cercanía y comprensión. Miguel ya no ocultaba su doble vida, hablaba con entusiasmo sobre sus actuaciones, divertidas anécdotas con los niños, sobre sus colegas animadores. Carmen notaba cómo cambiaba radicalmente cuando hablaba de su trabajo en la agencia Alegría, sus ojos brillaban, sus movimientos se volvían más vivos, en su voz aparecían nuevas entonaciones. El sábado Miguel invitó a Carmen a acompañarle, tenía programada una actuación en una fiesta infantil en el mismo restaurante El Torito de Oro. Al principio ella quiso negarse, pero luego decidió que realmente estaba interesada en ver a su marido en esta nueva faceta. Dejaron a Pablo con la abuela y fueron al restaurante. Por el camino, Miguel estaba nervioso como un adolescente antes de su primera cita. «Nunca me has visto, así», explicó su nerviosismo. «¿Y si no te gusta?» «Estoy segura de que me gustará», sonrió Carmen. «No olvides que no me casé con un payaso ni con un analista financiero. Me casé con un hombre al que amo, independientemente del papel que interprete». En el restaurante les recibió Laura, aquella mujer pelirroja que tanto había asustado a Carmen en el dibujo de Pablo. En la vida resultó ser una joven atractiva con una sonrisa amistosa y una risa fuerte y contagiosa. «Así que tú eres Carmen», exclamó, estrechándole la mano. «Miguel ha hablado tanto de ti. Ya había perdido la esperanza de conocerte, él se esforzaba tanto por mantenernos en lados separados de su vida». Carmen notó cómo Miguel apartaba la mirada avergonzado y se apresuró a cambiar de tema. «Tenéis unos disfraces increíbles. Especialmente me gusta tu traje de hada. ¿Los coses tú misma?» «Oh, no», se rió Laura. «Para eso definitivamente no tengo talento. Tenemos una vestuarista, la tía Pilar, una verdadera maga de la aguja e hilo. Puede coser el disfraz de cualquier personaje de cualquier cuento o película animada». Continuaron la conversación, y pronto Carmen descubrió que Laura le caía realmente bien, abierta, alegre, llena de entusiasmo. Y, lo más importante, era obvio que entre ella y Miguel no había nada más que una relación amistosa y profesional. Laura contó que vivía y compartía piso con una chica florista, y juntas soñaban con abrir su propia agencia de eventos que combinara arreglos florales y animación. Pronto comenzaron a llegar los invitados, una familia con 2 niños gemelos que cumplían 7 años. Laura y Miguel se fueron a cambiarse y maquillarse, mientras Carmen ocupaba un lugar en una mesa en la esquina de la sala, desde donde tenía una buena vista. El espectáculo comenzó con la aparición del payaso Margarito, Miguel, y el hada Chispa, Laura, que representaron una divertida pantomima que hizo reír a carcajadas a los niños. Luego vinieron juegos, concursos, trucos de magia. Carmen no podía apartar la vista de su marido, estaba tan natural en el papel de payaso, tan espontáneo y talentoso, que parecía como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. En cierto momento, el payaso Margarito anunció que iba a hacer malabares y pidió ayuda del público. Para sorpresa de Carmen, Miguel la señaló. «Vamos a invitar a aquella hermosa dama a ayudarnos», exclamó, extendiendo la mano hacia ella. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, se encontró en el centro de la sala, con los niños a su alrededor coreando, «Señora. Señora. Ayuda al payaso». Miguel le guiñó un ojo y le entregó 3 pelotas de colores. «¿Sabe hacer malabares?», preguntó con una mueca de payaso. «No», negó con la cabeza Carmen, sintiendo cómo se sonrojaba. «No importa», exclamó el payaso Margarito. «Yo le enseñaré». Los siguientes 5 minutos estuvieron llenos de risas y divertidos intentos fallidos, mientras Carmen trataba de repetir los movimientos más simples de malabares que hacía su marido. Las pelotas caían, los niños reían,
e incluso la propia Carmen, superada la vergüenza inicial, se divertía sinceramente. Y ahora, anunció el payaso Margarito, mostraré verdadera magia. Mirad con atención. Hizo movimientos con las manos sobre la cabeza de Carmen, pronunció algún conjuro en una lengua inventada, y luego sacó de detrás de su oreja una brillante moneda. Los niños gritaron de entusiasmo, y Carmen no pudo contener la sonrisa. Conocía este sencillo truco, pero Miguel lo ejecutó con tanto arte que daban ganas de aplaudir. Cuando terminó el espectáculo y los felices niños se dispusieron a disfrutar de la tarta de cumpleaños, Carmen ayudó a Laura y Miguel a recoger el material. Laura, que ya se había quitado el maquillaje pero seguía con el disfraz de hada, llevó a Carmen aparte. ¿Sabes? Tu marido es un talentazo, dijo convencida. Llevo 5 años trabajando en este campo y solo he encontrado un par de diamantes en bruto como él. Tiene un don especial, siente a los niños, sabe cómo hacerles reír, cómo cautivarlos. Eso es raro. Muchos piensan que ser payaso es fácil, te pones una nariz, te pintas una sonrisa, y listo. Pero es un talento especial, la capacidad de crear una fiesta, de encender una chispa en los ojos de un niño. Y tú, Miguel, posee este talento plenamente. Carmen sintió un nudo de orgullo por su marido en la garganta. Gracias por darle esta oportunidad, dijo sinceramente. Nunca lo había visto tan vivo, tan inspirado. Laura asintió. Cuando vino por primera vez a nosotros, estaba tenso, inseguro. Todo el tiempo decía que era temporal, hasta que encontrara un trabajo normal. Y luego se enganchó. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? No solo le adoran los niños, sino también los padres. Después de nuestros espectáculos, a menudo se nos acercan madres y padres pidiendo específicamente las tarjetas de visita de Margarito. Dicen que nunca han visto un payaso tan sincero. De camino a casa, Miguel estaba inusualmente callado. Conducía, mirando concentrado a la carretera, y Carmen no podía entender en qué pensaba. ¿No te ha gustado?, preguntó finalmente, cuando se detuvieron en un semáforo. ¿Estás bromeando? Carmen se volvió hacia él. Ha sido increíble. Estuviste magnífico. Los niños entusiasmados, los padres felices, incluso el personal del restaurante aplaudía. Estoy tan orgullosa de ti. Miguel le lanzó una mirada rápida en la que se mezclaban sorpresa y alegría. ¿De verdad? ¿De verdad? Has encontrado tu vocación, Miguel. Nunca te había visto tan en tu elemento. Ni siquiera cuando eras un gran jefe en Inverfinanza brillabas así desde dentro. Miguel miró directamente hacia adelante, a la luz verde del semáforo que acababa de encenderse. ¿Sabes en qué he estado pensando últimamente?, dijo, poniendo el coche en marcha. Estoy pensando que quizás este no sea un trabajo temporal. Quizás es a lo que realmente quiero dedicarme. ¿Ser payaso?, aclaró Carmen. Animador, organizador de fiestas infantiles, corrigió Miguel. Laura me ha propuesto ser su socio. Abrir nuestra propia agencia. Ella tiene experiencia y contactos, yo tengo algunos ahorros y capacidad organizativa. Su compañera de piso Sofía es florista, podría encargarse de la decoración. Podríamos crear algo propio, especial. Carmen reflexionó. Convertir un hobby en trabajo principal es un paso serio. Pero, por otro lado, acababa de ver con sus propios ojos lo talentoso que era Miguel en este campo, lo mucho que le apasionaba. ¿Y qué hay de materiales de construcción?, preguntó. Renunciaré, Miguel se encogió de hombros. No diré que echaré de menos las ventas al por mayor de cemento y pintura. ¿Y el dinero? La agencia no empezará a dar beneficios inmediatamente. Tenemos ahorros, recordó Miguel. No tantos como antes, pero suficientes para empezar. Además, Laura ya tiene clientes habituales que vendrán con nosotros. Y ya gano más con las actuaciones que en materiales de construcción.
Carmen guardó silencio, considerando todo esto. Miguel le lanzó una mirada rápida. ¿Estás en contra?, preguntó en voz baja. No, respondió ella. Estoy a favor. Con todas mis fuerzas, a favor. Quiero que te dediques a lo que te hace feliz. Quiero verte tan vivo como hoy. Miguel sonrió, y Carmen notó cómo la tensión abandonaba sus hombros. Te amo, dijo simplemente. Y yo te amo, payaso Margarito, se rió Carmen, y ambos estallaron en carcajadas, sintiendo cómo se derrumbaba la última barrera de incomprensión entre ellos. Los días volaron a una velocidad increíble. Miguel presentó su renuncia en el trabajo, y junto con Laura se sumergieron completamente en los preparativos para abrir su propia agencia de eventos. Decidieron llamarla Alegría Familiar. Este nombre lo inventó Pablo cuando le preguntaron qué significaban las fiestas para él. Carmen tampoco se quedó al margen, ofreció sus servicios como diseñadora para la decoración de la oficina y el desarrollo de la imagen corporativa. Su estudio se convirtió en un taller creativo donde creaba maquetas de tarjetas de visita, folletos y letreros. Pablo ayudaba, aportando sus correcciones infantiles que, curiosamente, a menudo resultaban sorprendentemente acertadas. «Mamá, ¿vas a trabajar con papá?», preguntó un día, mientras coloreaba un boceto del logotipo. «No exactamente», sonrió Carmen. «Ayudaré con la decoración y el diseño, pero no seré animadora. Ese es el talento de papá». «Qué pena», suspiró Pablo. «Serías una buena princesa. Mejor que la tía Laura». Carmen se rió y revolvió el pelo de su hijo. «Gracias por el cumplido, pero creo que me quedaré siendo reina solo para ti y para papá». Pablo asintió seriamente y volvió a su coloreo. Una semana después, Miguel sorprendió a Carmen con la sorpresa de la que había hablado antes. El día de su cumpleaños organizó un verdadero espectáculo en su apartamento, convirtiendo el salón en una pequeña pista de circo con guirnaldas de colores, globos y un telón improvisado hecho con sábanas. Carmen estaba sentada en el sofá junto a Pablo, su suegra y su hermana Elena, mientras Miguel y Laura presentaban una actuación de 20 minutos especialmente preparada. Bromeaban, mostraban trucos de cartas, hacían malabares, y todo estaba impregnado de palabras cálidas y sinceras sobre el amor de Miguel hacia su esposa. Después del espectáculo, cuando los invitados ya se habían marchado y Pablo dormía, Miguel y Carmen estaban sentados en la cocina, terminando los restos de la tarta de cumpleaños. «¿Cómo lo hiciste? ¿Con las cartas?», preguntó Carmen, todavía impresionada por el truco. Miguel sonrió astutamente. «Un mago nunca revela sus secretos», le guiñó un ojo. «Fue mágico», admitió Carmen. «Toda la velada fue mágica». «Gracias». Miguel tomó su mano. «¿Sabes? Pensé que perder el trabajo en Inverfinanza era el fin del mundo. Que era un fracasado, que te había fallado a ti y a Pablo. Y ahora entiendo que fue el comienzo de algo nuevo, algo mejor. Por primera vez en mucho tiempo me siento realmente feliz». «Yo también», Carmen apretó su mano. «Es como si nos estuviéramos conociendo de nuevo. Y me gusta este nuevo Miguel, abierto, emocional, creativo». Miguel la atrajo hacia sí y la besó. «Prometo no volver a ocultarte nada nunca más», dijo. «Ningún secreto, ningún misterio. Solo honestidad, por muy aterrador que sea». «De acuerdo», sonrió Carmen. «Una doble vida solo es buena en el cine, pero en la realidad es mejor vivir una sola vida, pero plena. Juntos». Habían pasado 6 meses desde el día en que Carmen encontró el dibujo de su hijo con aquella misteriosa inscripción. La vida de la familia Martínez había cambiado irreconociblemente. La agencia de eventos Alegría Familiar abrió en un pequeño local cerca del centro de la ciudad. Miguel, Laura y su amiga Sofía trabajaban incansablemente, creando un formato único para fiestas infantiles que combinaba un programa de animación, decoración con flores naturales y un enfoque individualizado para cada cliente.
Carmen ayudaba con el diseño de materiales publicitarios y el desarrollo de las páginas de la agencia en redes sociales. Hizo una serie de fotografías de Miguel caracterizado como el payaso Margarito, y estas imágenes se convirtieron en la tarjeta de presentación de alegría familiar. Especialmente popular resultó ser una foto donde Miguel, completamente vestido y maquillado como payaso, estaba sentado con expresión seria sobre una taza de café. El contraste del colorido traje y la mirada pensativa provocaba invariablemente una sonrisa en quienes veían esta fotografía. Los 2 primeros meses fueron difíciles, había pocos clientes y la familia tuvo que recurrir a sus ahorros más de lo que habían planeado. Pero entonces funcionó el boca a boca. Los padres cuyos hijos habían asistido a fiestas con el payaso Margarito comenzaron a recomendar la agencia a sus conocidos. Para Navidad, apenas podían hacer frente a la avalancha de pedidos. Tuvieron que contratar a 2 animadores más y un ayudante para Sofía en la floristería. Miguel estaba completamente inmerso en el trabajo, pero parecía feliz y lleno de energía. Llegaba a casa cansado, pero con los ojos brillantes, y cada noche contaba a Carmen y Pablo divertidas anécdotas sobre las fiestas, sobre la reacción de los niños a sus nuevos trucos, sobre los planes para el desarrollo de la agencia. La situación financiera de la familia se estabilizó. Por supuesto, no podían permitirse los lujos de antes, pero tenían suficiente para una vida cómoda. Y lo principal, en su hogar reinaban de nuevo la armonía y la apertura. Pablo se convirtió en miembro de pleno derecho de Alegría Familiar. Después del colegio a menudo iba a la oficina, ayudaba a guardar los accesorios y a veces incluso asistía a su padre en las fiestas, entregando con aire serio al payaso Margarito los objetos necesarios para los trucos. Un sábado por la mañana, mientras toda la familia desayunaba en la cocina, Pablo anunció de repente: «Yo también quiero ser payaso, como papá». «¿Puedo?». Miguel y Carmen intercambiaron miradas. «¿Estás seguro?», preguntó Miguel. «Ser payaso no es tan sencillo. Hay que estudiar mucho, practicar». «Estoy listo», declaró Pablo con determinación. «Ya sé hacer malabares con 2 pelotas y conozco 3 trucos». «Esa es una seria candidatura para el éxito», sonrió Miguel. «Pero, quizás primero terminas el colegio y luego decides». «No, quiero ahora», insistió Pablo. «Puedo ser el payaso Botoncito, tu ayudante». Miguel reflexionó. «¿Sabes qué? Pronto tendremos una actuación benéfica en el hospital infantil. Podemos preparar un pequeño número donde serás mi asistente. Si te gusta y todo sale bien, seguiremos pensando». Pablo saltó de alegría, mientras Carmen miraba a su marido e hijo y no podía contener la sonrisa. ¿Quién hubiera pensado apenas 6 meses atrás que la pérdida de un trabajo prestigioso llevaría a un giro tan feliz de los acontecimientos? Ese mismo día después del desayuno, Carmen decidió ordenar el armario de la ropa. Mientras clasificaba las prendas, encontró un sobre viejo metido en el bolsillo de un abrigo de invierno. Dentro estaba aquel mismo dibujo de Pablo, Miguel con la mujer pelirroja y la inscripción «Mi nueva mamá». Carmen miró largo rato el dibujo infantil, recordando qué tormenta de emociones le había provocado entonces. Miedo, celos, sospechas. Si en aquel momento simplemente hubiera hablado con su marido, le hubiera preguntado directamente, en lugar de seguirlo y atormentarse con conjeturas, cuántos sufrimientos se podrían haber evitado. Por otro lado, si no hubiera sido por esta historia detectivesca, posiblemente Miguel habría seguido ocultando su segunda vida, avergonzado de un trabajo que en realidad le traía alegría. Guardó cuidadosamente el dibujo en una carpeta especial donde conservaba las creaciones infantiles de su hijo, sus primeros garabatos, aplicaciones del jardín de infancia, figuras de plastilina. Algún día, cuando Pablo creciera, le mostraría este dibujo y le contaría cómo un simple dibujo infantil cambió la vida de toda su familia. En primavera, Alegría Familiar recibió una propuesta que no podían rechazar: organizar una fiesta infantil en el Club Campestre Costa Azul, uno de los lugares de descanso más prestigiosos y caros de la región.
El cliente era un conocido empresario, Javier Alonso, que quería organizar un inolvidable cumpleaños para su hijo de 7 años. Esta es nuestra oportunidad de alcanzar un nuevo nivel, decía Miguel emocionado, discutiendo con Carmen el próximo evento. Alonso es un hombre influyente, tiene muchos contactos en círculos empresariales. Si causamos una buena impresión, podemos acceder a un público completamente diferente. Carmen veía cómo su marido se entusiasmaba con esta idea. Pasó toda la noche elaborando el plan de la fiesta, inventando nuevos trucos, incluso comenzó a hacer bocetos para la decoración del recinto. ¿Te imaginas? El presupuesto es tal que podemos permitirnos cualquier material. Se maravillaba. Hace tiempo que soñaba con una mesa especial para trucos con compartimentos secretos, y también podemos encargar disfraces y maquillaje profesional de fantasía. Carmen se alegraba del entusiasmo de su marido, pero al mismo tiempo sentía una ligera preocupación. Este encargo era mucho más grande que todos los anteriores y la responsabilidad aumentaba en consecuencia. Solo no te sobrecargues, pidió. Ya trabajas sin días libres. Todo está bien, desestimó Miguel. Estoy lleno de energía. ¿Sabes? Cuando haces lo que te gusta, el cansancio se siente diferente. Es agradable. El día del evento Carmen decidió ir con Miguel, quería ver el resultado de todos los preparativos. Pablo se quedó con la abuela, aunque había pedido mucho ir y ayudar a papá. El Club Campestre Costa Azul impresionaba por su lujo, columnas de mármol, fuentes, césped bien cuidado, playa privada a orillas de un lago. Para la fiesta infantil se había habilitado un gran espacio con carpas, escenario y multitud de entretenimientos, desde castillos hinchables hasta un tío vivo. Miguel y su equipo trabajaban como un mecanismo bien engrasado. Laura coordinaba a los animadores, Sofía con sus ayudantes creaba composiciones florales y el propio Miguel dirigía la instalación del equipo para su actuación. Carmen observaba lo que ocurría con un sentimiento de orgullo. Su marido estaba en su elemento, seguro, enérgico, lleno de entusiasmo. Viéndolo, era difícil imaginar que apenas un año antes era un empleado de oficina malhumorado y deprimido que se consideraba un fracasado. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía, familias con niños, principalmente del círculo social de los Alonso. Carmen notó varias caras conocidas, empresarios cuyas fotografías a veces aparecían en las noticias locales, el redactor jefe de una popular revista de moda, incluso un político. ¿Estás nervioso?, preguntó a su marido cuando se distrajo un momento de los preparativos. Un poco, admitió Miguel. Al fin y al cabo, es un público diferente. Pero los niños son iguales en todas partes, necesitan magia y diversión, y eso sé hacerlo. El espectáculo comenzó exactamente a las 2 de la tarde. Miguel, en su papel del payaso Margarito, se superó a sí mismo, su actuación fue una combinación asombrosa de comedia, magia e interacción con el público. Los niños estaban encantados, los padres aplaudían y grababan con sus teléfonos. Incluso el normalmente reservado Alonso reía de corazón con las bromas del payaso y seguía sus trucos con admiración. Después de la actuación, cuando los niños se dispersaron hacia otras diversiones y Miguel se fue a cambiarse, el propio Javier Alonso se acercó a Carmen, un hombre alto y distinguido con una mirada penetrante. «Usted es la esposa de este asombroso payaso, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos. «Sí», asintió Carmen. Carmen Martínez. Javier Alonso se presentó, aunque no era necesario. Debo decir que su marido es un verdadero profesional. Mi hijo está encantado, y todos los invitados también. No me equivoqué al contratar a su agencia. Gracias, sonrió Carmen. Miguel se ha esforzado mucho. Y se nota, asintió Alonso. Dígame, ¿a qué se dedicaba su marido antes? Antes de convertirse en animador. Era analista financiero, respondió Carmen. Trabajaba en la empresa de inversiones Inverfinanza. Alonso levantó la ceja sorprendido. ¿En serio?
¿Un financiero se convirtió en payaso? Una trayectoria profesional inusual. La vida está llena de sorpresas, sonrió Carmen. Pero, ¿sabe? Nunca lo había visto tan feliz como ahora. Ha encontrado su vocación. Alonso la miró atentamente. ¿Sabe? Es raro encontrar algo que realmente te aporte alegría. La mayoría de la gente se pasa la vida haciendo cosas que no le gustan por dinero o estatus. Su marido es un afortunado. Y realmente tiene talento. En ese momento se les acercó Miguel, ya cambiado a ropa normal, pero todavía con restos de maquillaje en la cara. Ah, aquí está nuestro héroe del día, sonrió Alonso, extendiendo la mano. Excelente trabajo, Miguel. Hacía tiempo que no me reía tanto. Gracias, Miguel estrechó la mano. Me alegro de que le haya gustado. Más que gustarme. Por cierto, su esposa me contó que usted era financiero. Interesante. Yo mismo soy de ese ámbito, como probablemente sabrá. Sí, por supuesto, asintió Miguel. Su grupo de empresas es uno de los líderes en la región. En ese caso, tengo una propuesta para usted, dijo Alonso. O mejor dicho, dos propuestas. La primera, me gustaría firmar un contrato con su agencia para la organización de eventos corporativos para las familias de los empleados de mis empresas. Son aproximadamente 4 grandes celebraciones al año, más encargos individuales. Miguel y Carmen intercambiaron miradas, un contrato así sería un enorme paso adelante para alegría familiar. Es una oferta muy generosa, dijo Miguel. Estaremos encantados de colaborar. Excelente, asintió Alonso. Mi asistente se pondrá en contacto con ustedes la próxima semana para discutir los detalles. Estrechó la mano de Miguel, luego la de Carmen. Cuando Alonso se marchó, Miguel y Carmen se quedaron de pie, mirándose el uno al otro. Carmen abrazó a su marido, sintiendo cómo la inundaba el orgullo y el amor. Te amo, payaso Margarito, susurró. Y yo te amo, mi reina, respondió Miguel, abrazándola con fuerza. Habían pasado 5 años. Alegría Familiar se había convertido en una de las agencias de eventos más exitosas de la ciudad. Tenían una espaciosa oficina en el centro, una plantilla de 10 empleados permanentes y muchos animadores freelance. Habían ampliado su gama de servicios, ahora organizaban no solo fiestas infantiles, sino también bodas, eventos corporativos y fiestas temáticas. Miguel seguía siendo la cara de la empresa, su payaso Margarito se había convertido en una verdadera celebridad local. Los niños lo adoraban, los padres lo respetaban, los colegas lo valoraban. Había desarrollado todo un sistema de formación para animadores principiantes y había escrito un libro, Cómo convertirte en mago para tu hijo, que se convirtió en un bestseller entre los padres. La situación financiera de la familia Martínez se había estabilizado hacía tiempo, podían permitirse no solo una vida cómoda, sino también viajes, buena educación para Pablo y obras benéficas. Pero lo principal, eran realmente felices. Pablo, que ya tenía 11 años, asistía regularmente a su padre en actuaciones benéficas en orfanatos y hospitales. Era conocido como el payaso botoncito y mostraba notables habilidades en trucos de magia y malabares. Mirando a su hijo, Miguel a menudo pensaba que la tradición familiar posiblemente continuaría y estaba orgulloso de ello. Laura y Sofía seguían siendo socias fiables y amigas cercanas de la familia. Carmen había encontrado su lugar en el negocio familiar, sus talentos como diseñadora resultaron muy oportunos. Decoraba locales para eventos, diseñaba disfraces para animadores, creaba materiales publicitarios. La demanda de sus servicios era tan grande que tuvo que contratar a 2 ayudantes. Un día de abril, similar a aquel en que Carmen encontró el famoso dibujo, la familia Martínez se reunió alrededor de la mesa. Era día libre, uno de esos raros días en que nadie tenía prisa. Papá, ¿es verdad que una vez fuiste financiero? Preguntó de repente Pablo, sirviéndose ensalada. Es verdad, asintió Miguel.
¿Por qué lo preguntas? Estamos viendo orientación profesional en el colegio, explicó el niño. La profesora dijo que cada uno debe encontrar un trabajo según sus talentos e intereses. Y pensé en ti. ¿Te gusta más ser payaso que financiero, verdad? Sin duda, sonrió Miguel. Aunque las finanzas también tenían su encanto. Pero regalar alegría a los niños, ver sus sonrisas, eso no tiene comparación. ¿Nunca has querido volver? Continuó indagando Pablo. Ponerte un traje, ir a la oficina, contar dinero. Miguel intercambió miradas con Carmen y ambos sonrieron. ¿Sabes? Dijo Miguel pensativo, a veces la vida nos ofrece opciones. Y no siempre el camino más obvio es el correcto. Podría haber intentado volver a las finanzas, ganar quizás más, tener un puesto prestigioso. Pero, ¿sería feliz? Lo dudo. Además, añadió Carmen, tu padre no es simplemente un payaso. Es dueño de un negocio exitoso, autor de un libro, mentor de muchos jóvenes animadores. Ha creado algo propio, único. Y eso es mucho más valioso que simplemente ir a trabajar a una oficina. Pablo masticaba pensativamente su ensalada. Entonces yo también quiero encontrar algo que haga con pasión, declaró con decisión. Como papá. Tienes mucho tiempo para descubrirlo, sonrió Carmen. Lo importante es ser honesto contigo mismo y no tener miedo de cambiar de planes si sientes que no vas por el camino correcto. Después de la comida, cuando Pablo se fue a casa de un amigo, Miguel y Carmen estaban sentados en el salón, revisando fotos de los últimos años. ¿Recuerdas aquel día en que encontraste el dibujo de Pablo? Preguntó Miguel, mirando una foto donde aparecía vestido de payaso junto a Laura como hada en la primera actuación de Alegría Familiar. Por supuesto, asintió Carmen. Casi me vuelvo loca entonces, pensaba que me dejabas por alguna pelirroja rompehogares. Ambos se rieron. Y si no hubiera sido por aquel dibujo, dijo Miguel pensativo, quién sabe cuánto tiempo más habría ocultado mi doble vida. Posiblemente habría seguido trabajando a escondidas, temiendo admitir que me gustaba ser payaso. Y yo nunca habría visto esa parte de ti, Carmen apoyó la cabeza en su hombro. Nunca habría sabido lo talentoso que eres, lo creativo. Cuánta alegría puedes aportar a la gente. Es curioso cómo un pequeño acontecimiento puede cambiar toda una vida. Miguel abrazó a su esposa. Un dibujo infantil, encontrado por casualidad durante la limpieza. Y aquí estamos, 5 años después, con un negocio exitoso, una familia feliz y la plena sensación de que estamos exactamente donde debemos estar. ¿Sabes? Dijo Carmen, mirando a su marido, estoy agradecida al destino por aquel dibujo. Por hacer que nos abriéramos el uno al otro, que fuéramos honestos. Porque tú encontraste tu vocación, y yo, me enamoré de nuevo de ti, conociéndote desde una nueva perspectiva. Y yo te estoy agradecido a ti, Miguel besó a su esposa en la frente. Por creer en mí. Por apoyarme cuando decidí cambiarlo todo. Por recorrer este camino conmigo. Se sentaron en silencio, disfrutando del momento de cercanía y comprensión. Fuera comenzaba una lluvia primaveral, lavando la ciudad después de un largo invierno. Una nueva temporada, nuevas posibilidades, nuevas alegrías. Por cierto, recordó de repente Miguel, tenemos una actuación en el orfanato número 3 dentro de una semana. Pablo debe mostrar su nuevo truco con las cartas que desaparecen. ¿Vendrás con nosotros? Por supuesto, sonrió Carmen. No me lo perdería por nada del mundo. Y en ese momento ambos pensaban en lo mismo, que extraña y maravillosamente está organizada la vida, cuando los momentos más difíciles pueden conducir a los giros más felices. Como un dibujo infantil puede cambiarlo todo. Y qué importante es no tener miedo de ser uno mismo, incluso si eso significa convertirse en payaso cuando todos esperan que sigas siendo financiero. Su historia no era un cuento de hadas perfecto, había miedos y desconfianza, errores y malentendidos. Pero también había amor,
lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Y en eso, quizás, radica el principal secreto de la felicidad familiar.